Primero, la primera pregunta que uno se hace es ¿por qué realizamos estudios internacionales? Argentina participó, por ejemplo, en PISA, Chile y varios países de América Latina. Chile ha participado en TIMSS también. Y eso despierta buenas vibras y no tan buenas vibras. Entonces voy a decir un poco cuáles son los aspectos positivos de participar en un encuentro internacional. Primero, los sistemas de formación docente no son tan distintos. Los grandes temas de la formación docente son preparar profesores en una materia o en varias materias curriculares para un cierto grupo de edad con ciertas estrategias que generalmente comprenden cursos, actividades prácticas y esperar que esos nuevos profesores o esos futuros profesores puedan contribuir al sistema educativo. Por lo tanto, si no son tan diferentes los sistemas, es interesante poder compararlos. También es interesante ver cuáles son las diferencias en los contextos en que se desarrolla esa formación. Cuando decimos que son parecidos, es cierto, pero cada uno ocurre en un contexto nacional, en un contexto de políticas, en un contexto de problemas, que es diferente. Y por lo tanto, eso es interesante examinarlo. Y además, realizar estas investigaciones requiere utilizar metodologías de investigación complejas. Y se aprende con eso. Se aprende por la participación, por el compartir. Pero tiene aspectos negativos. La tentación más grande es la de rankear países, rankear sistemas, rankear programas, terminar el estudio internacional y decir Chile quedó al final, es cierto, así fue, y decir que Taiwán quedó arriba, o decir que el instituto o la universidad tanto de Chile quedó arriba y el otro instituto quedó abajo. Esa tentación la hemos tratado de evitar, pero no se evita totalmente porque siempre hay periodistas en busca de noticias sensacionalistas que tratan de mostrarlo. También hay una tentación en la comparación de estrechar los indicadores de impacto, de decir que el resultado de la formación docente, el único resultado válido es cuánto sabe de matemática en este caso, y no preguntarse si es capaz de enseñar matemática, que es otro problema. Y que las conclusiones a las que se llegan se extrapolen más allá de lo que la evidencia misma muestra, de los resultados mismos muestran. Por lo tanto, hay que tener cuidados, hay que preocuparse de diseñar bien la operación cuando se hace de cooperación internacional. Y eso es válido en una cooperación nacional igual. Nosotros lo hicimos y empezó la idea de hacer un estudio internacional ya en 2003. Tuvimos una reunión, creo que fue en Alemania, varios países interesados en esto y se empezó a conversar. Se hizo un estudio preliminar en algunos países que lo hicieron algunos investigadores que también aportó evidencia para saber cómo hacerlo. Y se empezó un largo proceso de
cápita como las Filipinas, a países intermedios como Chile, como Botsuana en África, y a países de alto nivel de desarrollo como países, la mayoría de los países europeos, Estados Unidos y algunas provincias de Canadá. Los países eran diversos, países grandes como Alemania, Estados Unidos, Rusia, Filipinas. Ahora, país grande como Filipinas es un país muy incomparable con, por ejemplo, Estados Unidos o con Rusia. Países chicos, Botsuana en África, muy incomparable con otro país chico como Omán. Usted ha tenido la visita del ministro de Educación de Qatar. Bueno, Omán es un país que está al lado de Qatar, más o menos del mismo tipo. Distintos, ya les dije, distintos niveles de desarrollo y distintos logros en la educación secundaria. Mientras, por ejemplo, Botsuana solo tiene 64% de alumnos que terminan la educación secundaria, nosotros en Chile tenemos un porcentaje más alto y tienen otros ejemplos como Canadá, que ya tiene una formación, digamos, una cobertura completa. Ahora, todo estudio tiene que tener una idea, un marco conceptual, una manera de entender lo que se va a medir. Ese marco conceptual tenía tres componentes principales, lo que llamamos los antecedentes de los que están a la izquierda, espero que lo vean ustedes, todo lo que es antecedente de entrada, la calidad de las personas que empiezan a estudiar pedagogía, estudiar formación docente, la calidad de los educadores o formadores de profesores y la coherencia del programa de formación, cuán coherente, cómo se alinea cada una de sus etapas. Eso mediado por lo que llamamos la oportunidad para aprender. La oportunidad para aprender es todo aquello que ocurre adentro de la institución, el currículum de formación, la manera de comunicarlo, de enseñarlo, las oportunidades de práctica, los énfasis teóricos, por ejemplo, en el modo como se conceptualiza la enseñanza de la matemática, que lo vamos a ver enseguida. Y por último, los outcomes, los resultados, lo que se va a medir como resultado de la formación. En el caso de este estudio fueron tres: conocimiento disciplinar de la matemática, conocimiento pedagógico o didáctico para enseñar matemática, conocimiento pedagógico solo, que no todos los países lo hicieron, y creencias. El tema de las creencias es bien importante porque se entiende que la creencia que yo tengo sobre la enseñanza de una disciplina, se forma antes de entrar a la formación docente. Se forma a los 12 años o 13 años que pasó en una escuela y vio profesores. Y muchas veces la formación docente no logra cambiar o modificar esas creencias. Entonces eso también se mide. Y se considera
el presupuesto general de la institución universitaria. Pero en todo caso se hizo un estudio de costos que ya está publicado. Y finalmente el estudio principal, que es el reconocimiento matemático, didáctico de las matemáticas y estudio de las creencias de los futuros profesores. Este estudio de conocimiento pedagógico no lo hicieron todos los países, sí lo hicimos en Chile. ¿A quién estudiamos? Estudiamos a 500 instituciones de formación docente inicial en todos los países que ustedes ven. Estudiamos 300, cada institución tiene programas. Puede tener, por ejemplo, la formación de educación primaria, 2 o 3 programas distintos. Para dar un ejemplo, Estados Unidos tiene programas generalistas y programas de especialización en matemáticas. Noruega también. Y otros países tienen a veces más de un programa. Entonces, 349 programas, de los cuales 226 eran en preparación para el nivel secundario inferior, o sea, lo que en terminología de la UNESCO se llama el 7.2, y otro 176 de programas para preparación de ambos niveles. Nivel secundario, 5.000 y tantos educadores. Y se recogió en cada una de las instituciones los planes y programas de estudio, o sea, el currículum, para estudiar el currículum de formación. Y se hizo un análisis, que no voy a tener tiempo de explicarlo, pero muy acucioso de cada uno de los programas. Para ello, utilizamos un instrumento principal para todos los futuros profesores, los estudiantes de las carreras de pedagogía. Se les preguntó sobre sus antecedentes personales, sobre qué tenían ellos que decir sobre la formación que recibían, qué aprendían, qué decían que ellos aprendían el currículum de formación de matemática, el currículum de formación de pedagogía, el currículum de formación de didáctica. ¿Qué decían ellos que eran las estrategias que usaban sus formadores? ¿Qué decían ellos que eran las principales oportunidades de práctica profesional, por ejemplo? El cuestionario tenía preguntas de conocimiento matemático y preguntas de conocimiento pedagógico de las matemáticas y conocimiento pedagógico puro. Y se les preguntó mediante el uso de escalas de apoyo, es decir, que escalas, digamos, que indicaban que tenían o no tenían una creencia determinada de teoría de las matemáticas. Cuestionario para futuros, para educadores, para los formadores, tenía preguntas iguales en la oportunidad para aprender a las preguntas que tenía el cuestionario para estudiantes. Por lo tanto, se podía ver si los estudiantes opinaban una cosa y los formadores, sus formadores, opinaban otra. Y preguntas sobre creencias, lo mismo. Un cuestionario institucional para saber cómo era la institución y un cuestionario para supervisores de práctica que era opcional. ¿Ah? Va cerca. Bueno. Seguimos. Le voy a decir cuáles son los principales resultados del estudio. Esta es la carátula del libro que sacamos en Chile, el estudio chileno que se publicó y se discutió ya con las instituciones formadoras. Primero, en cuanto a resultados, les voy a hablar sobre las diferencias en los contextos de formación, en los contextos de los países. Uno de los temas centrales son la situación de los profesores, porque quien entra a estudiar pedagogía tiene en cuenta cuál es el estado de la profesión
cómo se remunera, cómo son las condiciones de trabajo. Encontramos que en tema de remuneraciones, Filipinas tenía un nivel muy bajo de remuneraciones, que hay remuneraciones altas en países como Taiwán, Singapur, Alemania. Taiwán y Singapur tienen los más altos resultados en las pruebas internacionales de conocimiento y también en esta prueba. Y medianas, Tailandia, Malasia, Chile. Aunque los profesores chilenos dicen que nuestras remuneraciones no son buenas, pero comparado con Filipinas, están en un nivel mediano. Y las condiciones de trabajo malas en Botsuana, Filipinas, medianas en Chile y Estados Unidos, y buenas en Alemania, España, Suiza y Taiwán. Esto se analizó sobre la base de los informes que cada país mandó. El estatus de la profesión. El estatus de la profesión también varía. Por ejemplo, el estatus de la profesión en Chile, según un estudio que nosotros acabamos de terminar sobre profesores, es que los profesores sienten que su profesión no es respetada y que tiene bajo estatus. Y por eso yo diría que en Chile el estatus de la profesión docente no es bueno. En otros países como Taiwán, como Singapur, como Finlandia, por ejemplo, el estatus de la profesión es alto, es muy respetado, bien pagado, buenas condiciones de trabajo. Esto determina bastante quién entra a estudiar la formación docente. Y lo vamos a ver enseguida. O por qué entran a estudiar. En cuanto a las políticas de formación docente, hay mucha variación en quién puede entrar a estudiar. Por ejemplo, son muy exigentes en Singapur, Taiwán, muy débiles. En Chile solamente tenemos una exigencia que es rendir la prueba para entrar a la universidad, pero no una exigencia de nivel de puntaje. Los sistemas de acreditación son muy distintos. Son muy rigurosos en algunos países, menos rigurosos en algunos no hay. Los sistemas de control del ejercicio docente. En algunos países hay habilitación para entrar. En otros países se acepta simplemente el título o la habilitación que entrega la institución formadora. En algunos países hay examen. Nosotros en Chile estamos estudiando un examen. Yo no estoy de acuerdo con él, pero lo están estudiando para entrar a ejercer. Y este es un ejemplo de la variedad de programas que hay, ¿verdad? Ustedes ven aquí, este es un ejemplo para el nivel primario. ¿Cuántos años de estudio se requiere para enseñar en el nivel primario? Todo lo que está marcado en azul son estudios sin especialización, formación de profesores generalistas. Y esos se forman en programas para enseñar los primeros 4 años de la educación primaria, o para enseñar los primeros 6 años de la educación primaria, o para enseñar entre 8 y 10 años de educación, como en Chile. Nosotros tenemos una formación de profesor generalista para 8 años. Y eso manténganlo porque es un factor que afecta los resultados. Eso que está en cafecito son países que tienen programas entre 8 y 10 años, pero que les dan especializaciones en algunas de las materias curriculares, como en este caso matemática. Y para el nivel secundario inferior hay programas que tienen especialización desde el comienzo, que son hasta el 10º año de educación secundaria, o programas derechamente para los últimos 6 años de la formación secundaria. Mucha diferencia en los tipos de programas. Ahora, les dije que los futuros profesores entran según las razones que muestra el estatus y las condiciones de trabajo de la profesión. Veamos qué dijeron estos futuros profesores, de por qué entraron a estudiar pedagogía. Primero, algunas características
características. La mayoría son mujeres en todos los países en el nivel primario. Algo más del 50% de los hombres son hombres en algunos países en el nivel secundario inferior. Ahí tiene usted Botsuana, Suiza. El mayor nivel educacional de los padres en muchos países es solo nivel primario. En países como Botsuana o en países como Filipinas. Secundaria superior en países como Chile. Nuestros futuros profesores, la mayoría, más de la mitad, como ustedes ven, o casi la mitad, solo accedió a la educación secundaria y son primera generación que entra a la universidad. Chile tiene toda la formación a nivel universitario. Pero el nivel más alto es 36% universitario en Alemania y en Estados Unidos. Y eso, pero ahora veamos las razones por las que eligen ser profesores. Perdonen que está en inglés, pero no lo había hecho esto para otra cosa y no lo pude cambiar, no se me cambió, pero les voy a traducir. Todo lo que es más cortito, el primero es la seguridad de largo plazo. Los salarios son factores que a todos estos países no son importantes. El porcentaje de profesores que entró porque le aseguraba un trabajo para toda la vida o porque los salarios eran buenos es mínimo. Sin embargo, hay un alto porcentaje de profesores, cerca del 100% en casi todos los países, que entra porque le gusta trabajar con gente joven, que entra porque cree que es bueno para enseñar, que entra porque quiere influir en una generación futura. Es decir, la mayoría de los futuros profesores en estos países lo hacen por razones altruistas, por razones de vocación, no por razones de condiciones laborales o de estatus de su profesión. Las características de los profesores. ¿Quiénes son los formadores? La mayoría son hombres, en Taiwán, Georgia, algunos países hombres. Los que tienen grado de doctor, o sea, el nivel académico, la mayoría en Taiwán, Georgia, esos países que ustedes ven, mucho menos profesores con grado de doctor en matemática en Chile, Malasia, Filipinas y Suiza. Los profesores de pedagogía, la mayoría son mujeres en esos países que ustedes ven y con grado de doctor en educación, pocos también, en Taiwán, Georgia, Omán, Polonia y Rusia. Y lo demás no es un número importante. Bueno, ahora entramos a qué dicen los futuros profesores y qué sabemos del análisis del currículum y de los programas de formación sobre la oportunidad para aprender a ser profesor, sobre la oportunidad que se les dio para aprender la docencia. Las fuentes fueron, ya les dije, el cuestionario, y los principales temas que se preguntaron fueron temas de matemática, temas de didáctica, temas de estrategia de la enseñanza, de evaluación, de oportunidad para manejar la diversidad, bien importante, o sea, la diversidad en las aulas, la oportunidad para reflexionar sobre la práctica y la práctica en las escuelas. También se les preguntó cuán coherentes son sus programas, si el curso que vino al comienzo se relaciona con el curso que viene al final, si hubo repetición de materias, si es desconectado o no. Bueno, les voy a mostrar un ejemplo, porque el caso chileno es interesante. En Chile, le voy a decir cómo hicimos el estudio nosotros en Chile. Hicimos el estudio... Hicimos el estudio, tenemos una formación generalista para 8 años de la escuela básica.
desde el quinto al octavo año corresponde a la secundaria inferior en otros países. Entonces, cada grupo de futuros profesores se dividió en dos grupos, aleatoriamente. Uno que dio la prueba de primaria, primero a sexto, quinto, sexto grado, y el otro que dio la prueba de secundaria. En conocimiento matemático y conocimiento didáctico, Chile quedó penúltimo de todo el listado de países, y en conocimiento, en primaria, perdón, y en primario, y último en el nivel de secundaria inferior. Yo sabía que este iba a ser el resultado, porque la formación generalista no permite, no da tiempo para mejorar los conocimientos que traen los futuros profesores desde la educación media. Entonces, esos son los resultados. Y resulta que Chile, que cree que es un gran país, caminando entre los buenos de América Latina, queda por debajo de Botsuana en África. Así que no es fácil, pero es importante porque hay que examinar por qué pasa eso. Bueno, pero una razón. Ahí tenemos una comparación entre el currículum de formación en Noruega y el currículum de formación en Chile. Un ejemplo. Todo lo que es azul es Chile y todo lo que es rojo es Noruega. Chile enseña más el tema de números que Noruega, más el tema de medición que Noruega. Son dos programas iguales. Noruega tiene formación, este programa, generalista de 10 años, o sea, igual que el de nosotros. Enseña menos en números, enseña menos en medición, geometría enseña más, álgebra enseña más, probabilidad y estadística enseña más, lo que se llama análisis elemental enseña más. Y Chile enseña más en otras materias. Es decir, hay diferencias curriculares en dos programas en que en ciertas materias Noruega, que quedó más arriba que Chile, enseña más que nosotros. Y eso es una posible explicación. No hay oportunidad para aprender si no le das el contenido para aprenderlo. Porque si no, los estudiantes tienen que hacer memoria de lo que a lo mejor aprendieron en la educación media, secundaria. Bueno, ¿qué conclusiones sacamos sobre este tema de la oportunidad para aprender? Que en matemáticas escolares, en general, los países enfatizan esos temas: número, medición, algo de geometría, menos y más variables, funciones, representación de datos, o sea, álgebra y cálculo. Que hay gran variedad, según dicen los profesores y los futuros profesores, sobre el uso de estrategias docentes. Que hay poca oportunidad para aprender a manejar la diversidad de los alumnos. Este es un tema central. Las aulas son muy diversas donde entran a trabajar los futuros profesores. Y se encuentran, yo en los estudios que he hecho sobre profesores noveles, la mayor dificultad es cómo manejar la diversidad de capacidades, de motivación, de incluso comportamientos que tienen los niños que ellos deben enseñar. Y eso en ninguno de los países se enseña en forma suficiente. La coherencia de los programas. Aquí tenemos, se les preguntó en qué grado estaban en acuerdo o desacuerdo en que los programas de formación mostraban una clara vinculación entre la mayoría de los cursos, que los cursos estaban diseñados para cumplir los estándares que requería la formación docente, que había una secuencia lógica de contenidos y procedimientos,
que había un programa que cubría todo lo que se necesita para ser un buen profesor, que los cursos más avanzados estaban construidos sobre los menos avanzados y que cada etapa del programa satisface necesidades. Estos son los resultados en Chile, este cuadro. Los rojos, no sé si se ven rojos ahí, son los educadores y los azules son los futuros profesores. Si ustedes se dan cuenta, en todas las categorías los educadores tienen mejor opinión del programa que los usuarios, que los futuros clientes, para llamarlo así. En general, el grado de acuerdo es bajo, porque el máximo muy de acuerdo es 4. Y en general, por ejemplo, en la coherencia que cada parte del programa satisface necesidades, los estudiantes chilenos están entre algo en desacuerdo y algo en acuerdo. O sea, hay un tema problemático en Chile en la coherencia del programa de formación docente. Ahora veamos algunos resultados de conocimiento matemático. Se midieron, ya lo saben, números, geometría, álgebra, datos y probabilidad. Y se midieron dominios cognitivos, la capacidad de recordar simplemente, la capacidad de aplicar un conocimiento, la capacidad de razonar. Para eso se usaron preguntas abiertas, se planteaba un problema y se le decía al futuro profesor que razonara sobre cómo solucionaría el problema o cómo implementaría una práctica para enseñar un tema difícil a un alumno X o a un grupo de alumnos X. Entonces, esos 3 niveles de habilidades cognitivas se midieron a través de las preguntas. Los resultados, fue nada de fácil decidir cómo se iban a organizar los resultados. Lo primero, obviamente, es corregir las pruebas. Para ello, las preguntas que eran cerradas son fáciles de analizar. Las preguntas abiertas se preparó a grupos de profesores, nosotros en Chile lo hicimos, hasta que se pusieron de acuerdo en cómo interpretar respuestas a preguntas abiertas. Todo el análisis permite llegar a puntajes con una media de 500 puntos y una desviación estándar de 100 puntos. Por lo tanto, para cada una de las pruebas, para cada uno de los niveles, se llega a una media de 500 y una desviación estándar. Algunos países están sobre la media y otros, como nosotros, debajo de la media. Pero también yo en Chile pude analizar, mirando los datos chilenos, como una institución que tiene 3 o 4 programas, las medias son distintas en esos 4 programas. Y así, esa es una de las formas. Pero también se decidió establecer niveles de logro, de otra manera, y decir, ¿quién está en un nivel de logro X? Hay un 70% que puede responder bien un set de preguntas fáciles y un 50% que lo puede hacer. Y se establecieron 2 niveles de logro para los conocimientos de matemática, más alto y menos alto, y un nivel de logro para el conocimiento didáctico de las matemáticas. Eso se discutió con profesores, mirando las preguntas, diciéndole, ¿usted qué piensa? Esta pregunta, ¿cuántas personas cree usted de lo que usted enseña que podría resolver este tipo de preguntas? Y de ese modo se establecieron estos niveles de logro que dan otra mirada a los mismos datos. Y el estudio internacional lo va a presentar así, como niveles de logro. Además, los estudios se presentan los resultados se presentan por programa en cada país. Si el país tiene 4 programas, va a tener 4 tipos de resultados distintos. Bueno, ¿qué concluimos sobre conocimiento matemático y didáctico? No hemos concluido todavía. ¿Qué concluimos sobre el conocimiento?
que hay un espectro, que hay mucha variación en los resultados en los distintos países, como es de esperar. Que en cada país hay rangos distintos, que hay hasta 100 puntos de diferencia entre los puntajes más altos y los más bajos. Que los países que forman generalistas en primaria y secundaria inferior tienen resultados más bajos que los que forman con especialización. Entonces les voy a mostrar, ahí tiene usted un ejemplo de algunas instituciones en Chile y de la variedad, o sea, cada uno de esos, como flechitas indica los grados de dispersión. Y ahí sueltos hay unos puntajes bien bajos, 200 puntos, que es bastante bajo. O sea, hay mucha dispersión, hay estudiantes muy buenos que logran muy buenos resultados y otros que no. Aquí aparece una sola institución que llega al puntaje internacional, una. Era un grupo muy chico de profesores, eran como 10. Esta es otra manera de mirar los datos. Aquí hay 4 programas que corresponden a los programas que les mostré antes. El programa 1 es el que forma para 4 años generalista. El programa 2 forma para 6 años generalista. El programa 3 forma para 8 o 10 generalista. Y el programa 4 forma en cualquiera de estos niveles con especialización en matemática. Si ustedes miran los resultados, el menor, el más bajo que está en Georgia, del programa 1, el más bajo del programa 2 es más alto, tiene más años de estudio, el programa 3 es más alto y el programa 4, que tiene especializaciones, es más alto. O sea, claramente tenemos un mensaje. Aprender de todo solo ayuda a que uno sepa poco de cada uno de los elementos que conforman el todo. Bueno, el otro tema que se midió fue el de las creencias. Aquí hay unos ejemplos de creencias de la matemática. Que la matemática es un conjunto de reglas y procedimientos, por un lado, es un tipo. O sea, por ejemplo, las matemáticas son una colección de fórmulas y procedimientos que prescriben cómo solucionar un problema. Que para resolver un problema de matemática hay que saber cómo se hace de forma correcta. O otra perspectiva distinta, que las matemáticas son un proceso de indagación, que hay muchas cosas que uno puede descubrir y probar por sí mismo, que los problemas matemáticos se pueden solucionar correctamente de muchas maneras, que las matemáticas ayudan a solucionar los problemas de la vida cotidiana. Son 2 tipos de creencias distintos, que resultan también en 2 tipos y maneras de hacer clases, de enseñar, según las creencias. Ahora también la gente mezcla creencias. Veamos cuáles eran las creencias de los futuros profesores en Chile. Otra vez en inglés, perdón. La creencia en la matemática como una cosa fija, que se nace bueno con las matemáticas, baja. Pero fuerte la creencia en el proceso indagatorio, descubrimiento. El tercero es siguiendo instrucciones, o sea, el proceso más rutinario. Proceso de indagación el cuarto y reglas y procedimientos mezclados. Ahí lo que está en amarillo son los educadores. Las creencias de los educadores en el lado más indagatorio
es más fuerte que el de los futuros profesores. Y al revés, en el lado más memorístico. Bueno, ahora sí que vamos llegando a algunas conclusiones. En la mayoría de los países, las creencias se situaron en el concepto indagatorio de las matemáticas. O sea, buena noticia, creo yo. Depende, como piensan otros. En 6 países, sin embargo, en 6 países se apoyó la otra concepción, la concepción de la matemática como un conjunto de rutina y procedimientos, mientras que otros países la rechazaron totalmente. Y en 6 países hubo apoyo mixto para ambas orientaciones. Ahora esto es interesante. Se hizo un cálculo de la correlación entre creencias, el tipo de creencias y el aprendizaje y los resultados de conocimiento matemático y también didáctico. Y a la conclusión que se llega, avalada por los datos, es que los futuros profesores que creen en una concepción indagatoria, abierta de la enseñanza de las matemáticas y que se aprende mejor mediante procesos activos de enseñanza, tuvieron mejores puntajes en conocimiento matemático y conocimiento didáctico que aquellos que en general apoyan una concepción basada en reglas y procedimientos y enseñanza directiva tuvieron menos logros en conocimiento matemático y didáctico. Llegamos a conclusiones tentativas generales. El que consideramos un logro poder tener datos comparativos dada la diversidad de los países. Los contextos y las políticas afectan la calidad de los programas. Y se dan 3 casos ahí y ya los hemos ido viendo. Chile, Singapur, Taiwán. No se pueden rankear los países porque los programas son distintos dentro de cada país. Y es importante el foco disciplinar y la especialización didáctica. O sea, la especialización en conocimiento y didáctico importa. ¿Cómo está utilizando Chile estos conocimientos que adquirimos? Estamos cambiando de un sistema de 4 años, a un sistema de 6 y 6, para que formemos profesores para un lapso menor de tiempo en la educación primaria. Eso significa que tenemos que tener una nueva forma de estudiar, de formar los profesores. Ya no profesores para 8 años, sino profesores para 6 y 6. Y estamos fuertemente introduciendo la especialización en la formación primaria. Y más importante, buscando mejores candidatos y regulando más, esperamos, todavía no está establecido, regulando más la entrada de nuevos profesores al sistema. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. En este momento tenemos la oportunidad de hacerle algunas preguntas sobre dudas o intercambiar algunos aspectos sobre la exposición, la disertación de Beatriz. Las promotoras están en el salón y nos van a alcanzar las preguntas que ustedes deseen realizar. Tenemos unos minutos dedicados a esto.
Esperamos unos minutos más que nos acerquen algunas preguntas, inquietudes. Tenemos la oportunidad y la presencia de la doctora Ábalos. Bueno, a ver si aquí llegan algunas preguntas. Bien, gracias. ¿En este estudio se incluyó a la Argentina u otro país sudamericano? No, hubo intentos hasta última hora con México. México participó en toda la discusión inicial del concepto y llegó hasta participar en el estudio preliminar. Pero cambios a nivel de gobierno parece que debilitaron la posibilidad de participación del Ministerio de Educación. Entonces no participó. Una de las personas nos está preguntando cuál es su opinión sobre las inteligencias múltiples. Bueno, yo creo que este estudio, sobre todo con su énfasis en creencias, indica que hay, y los resultados de las creencias también, indica que no procesamos todos los conocimientos vía la inteligencia cognitiva, llamémoslo así, y que la creencia tiene un elemento emotivo, un elemento a veces imaginativo incluso, que afecta el proceso de conocimiento, aprendizaje y de enseñanza. Sí, yo creo en las inteligencias múltiples. La pregunta aquí es, analizando los datos obtenidos en Chile, ¿a qué se debe la gran variedad de los resultados del programa? Eso se debe a que en Chile creció en forma enorme la cantidad de oferta de formación docente en diversas universidades privadas especialmente. Y al mostrar los resultados comparando los tipos de instituciones, encontramos que los mejores resultados están en las universidades tradicionales, las que llevaban muchos años de formación docente, bastante regulado, bastante controlado por proyectos del gobierno, del ministerio. En cambio, las menos, con resultados más bajos, son las universidades privadas que crecen desreguladamente y que aceptan muchos jóvenes que no tienen quizás la preparación anterior de la educación secundaria en la calidad necesaria para ser un profesor generalista. Otra de las preguntas es ¿por qué no se incluye antes? Pero esa es la razón. Hay muchas razones por las cuales convendría hacer un estudio comparativo sobre formación inicial, de nivel inicial. Bien, otra de las preguntas es cómo lograr que los niños pequeños resuelvan problemas, piensen en forma lógica. Esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo lograr que los niños... Bueno, en gran medida yo creo que las estrategias de aprendizaje tienen que favorecer el que los alumnos puedan formular sus propias teorías sobre las cosas y tener el tiempo para discutir con ellos esas teorías. Cuando digo teoría no son las grandes teorías, pero un pequeño problema, un niño de 8 o 10 años o más chico, ¿cómo lo harías tú? ¿Y por qué dices eso? Fíjate que muchas de las preguntas abiertas del cuestionario le planteaban esas situaciones a los futuros profesores. Por ejemplo, ¿qué diría usted a un niño que responde una pregunta más o menos errada y más o menos buena y no supieran entregar una estrategia? Hay que hacer práctica en la entrega de estas estrategias que hacen pensar a los alumnos, que hacen pensar, pero también el futuro profesor
tiene que tener instrumentos para calibrar las respuestas que dan y irlas conduciendo al foco de conocimiento que se quiere lograr. Hay preguntas bien interesantes. ¿Cuál es su postura en relación del modo de concursar o de acceder de los docentes al sistema educativo? Bueno, en Chile, en este momento, el título universitario o del Instituto de Formación es el único requisito para concursar. Sin embargo, el gobierno preocupado, el gobierno anterior y por la mala calidad, dicen, no está absolutamente medido, de los futuros profesores y de la formación docente, está introduciendo un examen de conocimientos pero de conocimientos pedagógicos también y especializados. No todos estamos de acuerdo con el examen, porque creemos que el examen solo no es la prueba de que el futuro profesor va a manejar el aula cuando entre y tenga que hacer clase. Así que es necesario quizás tener dos cosas. Una, lo que ustedes yo creo están llamando aquí acompañamiento o inducción de futuros profesores. Nosotros estamos empezando a estudiarlo y ojalá se aplique. Y en el contexto de ese apoyo, quizás habilitar o decidir si puede o no puede ejercer la docencia. Aquí nos está quedando una pregunta que dice qué opina en relación al puntaje docente y el modo de sumar el mismo en Argentina, que no sé si conoce. No, lamentablemente no conozco el sistema en Argentina. Es la evaluación docente. Se refieren a la evaluación docente, sí. No, tendría que conocer el sistema específico. También hemos recepcionado algunos otros agradecimientos y felicitaciones por la ponencia, que se los vamos a entregar a la doctora aquí al finalizar ya la sesión de preguntas. No han quedado ninguna pregunta sin responder, tuvimos tiempo para todo, así que les agradecemos la participación y queremos que nos acompañen en este momento en el cual, en el nombre del Gobierno de la provincia, del Ministerio de Educación, le voy a hacer entrega a la doctora de una resolución ministerial en donde se la declara académica visitante de honor. Así que un fuerte aplauso, un agradecimiento por su presencia. Gracias a todos ustedes por acompañarnos.